Pero Enrique es que es, de verdad, en esa etapa primera, que ahí falla, puede fallar hasta Goya. Es decir, que en el comienzo no sabe lo que va a pasar y puede haber muchos errores, gente que parece que es muy buena y luego no lo es tanto. Enrique era verdaderamente deslumbrante. Y los cuadros que haya, que ahora quedarán cosas, porque él no cometió la tontería de pintar encima de los cuadros. Yo creo que a lo mejor se han traspapelado por Sí, desidia o porque no le prestábamos atención, ¿no? muchos Pero cuadros algunas todo de el las mundo se cosas han yo creo perdido, que sí. sí, pero que habrá cosas Sí, y estarán en museos. y de verdad que si las viéramos ahora nos causarían una impresión enorme en un pintor que, bueno, nosotros sabíamos muy poco, no habíamos viajado en la España de entonces, cómo te llegaba el conocimiento de las cosas, ¿no? O sea, era como algo que emanaba de ti, en el caso de él, emanaba de él, y que es que era certero como una saeta. En aquel momento la diferencia entre todos los que estábamos en la escuela, que pues pues entre despistados, ignorantes, una persona que tenga esa visión de lo que debe de ser su trabajo tan sumamente, tan claro, tan nítido, a mí me llamaba muchísimo la atención, porque ni siquiera Lucio, que lo hacía muy bien y era otro de los que deslumbraban, para mí me producía esa sensación de algo limpio, de algo que no estaba contaminado por los malos usos que tanto abundan en estos sitios, ¿no? Esa cosa tan sumamente arrasadora de Van Gogh, en correcto, porque dibujaba, aquella señora desnuda es como si la estuviera viendo, cómo la dibujó, cómo empezó a pintar, y se la hizo en 3 días. Y después la hizo con unos tonos muy transparentes, estaba exactamente a su espalda. Estaba a su espalda, la espalda estaba desnuda, estaba sentada, y el cuadro tenía casi el tamaño natural, porque pintaba casi siempre en grande. Sí, 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 con la cabeza ligeramente ladeada, con sus horquillas aquí. Y entonces empezó a transformar el cuadro, después de hacer un cuadro verdaderamente precioso, empezó a llevarlo a una entonación muy cargada de tintas, muy dura. Y Soria Edo, que era su profesor, le dijo: hombre, con lo maravilloso que era el cuadro que estabas haciendo. Y entonces él me decía: ¿por qué no me lo dijo cuando lo estaba haciendo? Y así no lo habría cambiado. Pero a lo mejor lo habría cambiado de todas las maneras. Seguramente. Lo De habría todas cambiado de formas, todas las maneras. los cuadros de Enrique, el cuadro definitivo, hay como muchos cuadros, y esa carga de cuadros anteriores, yo Sí, creo que está funcionando, está es verdad, trabajando en el es cuadro. verdad, es verdad, sí, sí, sí. Por eso son tan densos, Sí, sí. porque luego hay momentos que el cuadro es muy de veladura, pero hay otra mano antes y otra, y los cuadros acaban teniendo más peso en Sí, no, los no. cuadros. Tiene todo el peso de la materia, Sí. como muy pocos pintores. Sí, sí, sí. Sí. Y como, vamos, y en su generación, en ese sentido, es como lo espiritual de la materia. O sea, lo espiritual de la materia que te puede matar, la tiene su pintura. Y luego, claro, traducido a partir de una pintura de una belleza, cuando acierta, porque no siempre acertamos, pero cuando acierta. Yo tengo algún cuadro de Enrique, yo hace poco, pues no los tengo puestos, pero a veces los veo, viene alguien y los enseño, y hay un cuadro como de los años 75, de los años 70, tuvo una etapa verdaderamente, vamos, no tiene desperdicio, maravillosa. Un cuadro en tonos sombríos, con un cielo azulado, siempre hay un cielo, Sí. por tanto siempre hay un paisaje. Sí, sí, sí. En que hay unas formas muy próximas que evoca el mundo astral, el mundo del futuro, el mundo del interior de la cabeza de las personas, el mundo de los sentimientos, de la naturaleza, digamos, intemporales, que yo me quedé impresionadísimo. Yo pensé, pero ¿cómo pintaba este hombre? ¿De qué manera? Y tan distinta de todo lo demás, porque ves, Saura, toda la gente de nuestra generación no tiene nada que ver, porque se ven muchos conceptos. Y en Enrique se ve la naturaleza, se ve la pintura, pero no se ve el concepto. Aunque lo tenga, que lo tiene. Sí, es que Pero no hay se ve, no pesa nada el concepto. Y yo pienso que eso a veces creó problemas
en esa España tan dogmática de esos años, en que el concepto tenía que estar tan a la vista. Pero hoy Tenía que haber un programa o político o del tipo que sea, y Enrique siempre huía de toda esa parafernalia. Yo de todas las maneras, esa pintura que su pintura, la pintura que se expone, yo la valoro enormemente, pero yo tengo siempre muy presente sus comienzos. Hay unos paisajes que hizo en el año 53, los trajo a Madrid y nos enseñábamos las cosas. Y fui a la pensión y me los enseñó como 3 o 4 cosas de calles, que los pintó en la calle, aquí en Santander. Y uno de ellos lo tiene una amiga nuestra que se llama Emilia Ruiz Campuzano, me parece que era muy amiga de él, que es como mejor que un Sisley. Bueno, una cosa, con unas figuras andando en la calle, porque tenía una viveza, pero no tenía ninguna infantilismo, era de una madurez tan joven. ¿Cómo podía atrapar, cómo conseguía saber tanto? Yo no lo sé, y cómo pintaba de bien. Yo creo que era el río La Pila el que yo digo. La calle es del río La Pila. Un poco en Escorzo, Sí, no lo sé, era una calle que da un poco de vuelta, en tonos muy pálidos, el cielo blanco, nublado, muy de Santander. Sí, ese es otro cuadro. Sí, con unos cables que trazó con la espátula. Sí. Que a mí me llamó la atención. Los cables del tranvía o de algo, de la luz, los trazó rayando. Era un cuadro claro. Muy claro, sí, muy real. Te transmitía sí, mucho sí. un espacio real. Sí, fantástico. Fantástico. Y de vez en cuando, ya cuando era Enrique Gran, y estaba con Juana Mordó, y era un pintor que iba a Venecia, un pintor moderno, de vez en cuando hacía algún retrato que o le encargaban o él quería hacerlo, verdaderamente impresionante. Un retrato con su parecido, volvía a la figuración como podía hacer Picasso, pero de luego yo creo que mejor. Daba un quiebro con una naturalidad sin dejar de ser lo que él era. Es decir, que abarcaba, se puede decir que todo.